la voz de Dios hablándote, las bendiciones llegarán y tu alma renovándose. Despiértate, contaré, donde tu alma se renovará. Despiértate, contaré, donde tu vida te cambiará. Despiértate, contaré, las bendiciones te llegarán. Despiértate, contaré, y de Dios no te apartarás. Bienvenidos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Comenzamos una nueva semana, ¿verdad? Llena de esperanza, llena de fe, sabiendo que el Señor estará con nosotros todos los días. Y quiero en este día compartir con ustedes a nuestra invitada de honor, Heidi Camilo, quien estará con nosotros compartiendo un tema muy, muy importante, que es el tema del abuso sexual infantil. Bienvenida, Heidi. Bien, pastora. Bueno, pues yo puedo decir que esta es mi casa, ¿verdad? Que yo me siento súper cómoda aquí y definitivamente feliz y contenta de psicoeducar a la población sobre temas que mucha gente no le gusta hablar, pero son muy necesarios. Así es. Y yo encantadísima de tenerte. Te dije hace unos días que quiero tenerte siempre en cada programa, porque la verdad es que me encanta cómo tú abordas cada tema. Y quiero que en este día estemos tratando el tema del abuso sexual infantil y que compartamos con nuestros seguidores la importancia de este. ¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual, pastora, es toda interacción de índole erótica que se presenta entre una persona adulta con un menor. Según nuestro código penal, es decir, nuestro código del menor, que es la ley 13603, establece que tiene que existir una diferencia de 5 años para que se considere un abuso sexual. Esto se debe a que en 5 años, de manera madurativa y evolutiva, pues es más que evidente que hay una diferencia muy marcada entre los niveles de poder y de sometimiento. Toda interacción que contiene un contenido erótico, un contenido sexual, se considera como abuso sexual en estos rangos y márgenes de edad. Es importante que la gente sepa que no es simplemente, y quiero ser muy intencional, muchas veces la gente cree que es la violación. Ah, no, pero no la penetró o no hubo penetración, eso no es abuso. Sí, es abuso. El hecho de usted, y lo voy a categorizar, usted exponer al menor a una información sexual no adecuada para su edad es abuso. Hay adultos que ven películas eróticas, películas pornográficas, videos pornográficos con los hijos, es abuso sexual. Es abuso sexual cuando usted y su pareja, porque el niño está durmiendo, entre comillas, con usted y usted tiene relaciones sexuales con su pareja, usted está exponiendo a ese menor a un contenido, a una información para la cual él o ella no está listo. Porque muchas veces, bueno, pero es que está durmiendo y no se da cuenta. El niño se despierta. Solo que muchas veces se queda calladito porque no sabe lo que está sucediendo, es algo que desconoce, pero toda esa experiencia es traumática. El abuso sexual pasa por fases, pasa por etapas, y desde la primera etapa hasta la última etapa estamos hablando que hay un tema de abuso sexual infanto-juvenil, que es como se describe. O sea, insinuaciones, toques inadecuados, por ejemplo, adultos que se sientan niños en las piernas y comienzan a tocarlos de una manera ya sabemos, de una manera inadecuada, eso es también abuso. Sí, todo toque que tiene la intención de la satisfacción sexual de este adulto es abuso sexual. Porque, por ejemplo, hay papás que se sientan a sus niños en las piernas y no pasa nada. Pero este adulto que empieza a tocar, a acariciar al menor, señores, hasta con el tema de esa mirada de deseo,
esa mirada de lujuria y esa apreciación del cuerpo de los hijos o de cualquier menor de edad con una búsqueda de esa gratificación sexual, estamos hablando de abuso. Sí. Porque no es lo mismo que un papá o una mamá le diga a un hijo, ay, mira, pero tú tienes los glúteos, ¿verdad? Con otros nombres, tú tienes los glúteos como grandes, mi hijo, por Dios, como que se sorprenden. A de manera morbosa hacer referencia al cuerpo de los hijos y exponerlo además de con unos términos completamente inadecuados, pero también con ese deseo erótico que se va moviendo. El exhibicionismo, el frotamiento, las caricias, el sexo oral. Muchísimas veces, pastora, no se llega ni siquiera a la penetración, porque evidentemente saben que pueden ser descubiertos. El pederasta, el pedófilo, que debo de decir que no es un enfermo mental. El pedófilo no tiene un problema mental, no es un loco, no es un maniático, no es un enajenado mental, no está poseído por el diablo, es una persona en pleno uso de sus facultades físicas y mentales que decide utilizar, cosificar a un menor para su gratificación sexual. No tiene un trastorno ni mental ni sexual. Tiene una parafilia, que es una conducta sexual desviada de lo normal, aceptado, y además en este caso que conlleva una fase de abuso por violencia hacia un menor, pero no, y repito, no es un enfermo, es alguien que sabe muy bien lo que está haciendo y a quién se lo está haciendo. Y lo está haciendo intencionalmente, Claro. es algo premeditado. Claro. Sí. Entonces, ¿cuáles síntomas, cuáles signos podemos nosotros tomar en cuenta para saber que está pasando un abuso sexual en un menor? Bien, lo primero es empezar vamos a ver las fases y cómo se van presentando los síntomas. Lo primero que hace el depredador sexual, porque así es como se le conoce también, es la selección de la víctima. ¿Qué menor puede ser víctima de abuso sexual? Todos, cualquiera, y absolutamente nadie está a salvo. Yo quiero que quede eso claro, pastora, porque a veces decimos, no, con mis hijos no, porque yo no lo dejo con gente rara. Yo lamento decirle que el 85% de los casos de los abusos sexuales, de la depredación sexual, ocurre con familiares de consanguinidad o de afinidad. Es decir, Personas ocurre cercanas. con personas casi miembros de la familia o miembros de la familia como tal. Entonces, en ese proceso... Personas de confianza. Personas de confianza y personas con las que se comparte un vínculo de consanguinidad, es decir, un papá, una mamá, un abuelo, un tío, un hermano, Un vecino. un padrino, en las iglesias también el pastor, pastoras, el diácono, el sacerdote, es decir, que la persona más cerca puede ser un depredador. Entonces, lo primero que hace este depredador es seleccionar la víctima. Generalmente son víctimas muy vulnerables por condiciones de personalidad, de interacción familiar. Es alguien que se va a seleccionar. Luego aparece esta fase de seducción, donde el depredador va a importantizar a este menor y se va a aproximar, obviamente, para ganarse su confianza a través de regalos, de la validación, de los elogios, de sacarte este espacio aparte. De repente yo llevé regalos para todos, pero a ti te traje esto en especial porque tú eres mi niño o niña especial. Y obviamente empieza a ganarse la confianza del menor. Y si es una persona de confianza en la familia, pues este menor no tiene ningún tipo de defensa porque tú eres o un miembro de mi familia que estás llamado a cuidarme, o eres alguien tan cercano a mi familia que todo el mundo confía en ti, entonces yo no tengo por qué desconfiar. Cuando vemos esto, ahí todavía estamos hablando que es una fase preparativa del abuso. Es abuso, pero todavía no ha habido ningún intercambio de índole sexual. Luego hablé de la selección, de la seducción. Luego viene esa fase de interacción sexual, donde generalmente se empieza de manera muy sutil, de lo mínimo a lo máximo, donde
empiezan muchas veces con toques, ese acariciar, ese exhibicionismo para ir normalizando la interacción sexual, la instauración del secreto se empieza a dar. No se lo digas a nadie, esto es algo que yo solo hago contigo porque yo te amo y yo sé que tú me amas y este es un secreto entre nosotros dos. Nadie más tiene que saber esto porque si no se ponen celosos o no van a querer y como tú eres mi niño, mi niña especial, no van a dejar que tengamos este tipo de relación. Pero ahí ya se está dando un intercambio sexual, obviamente con la búsqueda de la gratificación y del placer del adulto. En esta interacción, el menor no sabe lo que está sucediendo, es algo incomprensible para su cerebro. Sabe que algo no está bien porque se puede sentir incómodo, pero como el que sabe, que es el grande, me dice que eso es normal y que eso es sano, pues yo lo sigo haciendo. Pero para su cerebro es algo que no puede ser integrado de manera natural porque no está maduro biológicamente hablando ni psicológicamente hablando para poder asimilar y comprender lo que está sucediendo. Sí. Ahí vemos que muchas veces cuando se empiezan a dar esas interacciones que ya empieza a ser más agresivo en la demanda hacia el menor por parte del depredador, del ofensor, el menor, los síntomas que empieza a mostrar son de tipo conductual. Un aumento en la irritabilidad, un aumento del manejo de un contenido, de una información sexual no apta para su edad. Por ejemplo, cuando usted observa a un menor con un lenguaje muy sexualizado, préstele atención, porque está siendo sometido o expuesto a un contenido no apto para su edad. No, y les voy a poner ejemplos para que me puedan entender. Si un niño te habla de, ay, yo le di un besito a mi compañerita o le dio un besito a otra niña, ¿dónde fue el besito, mi amor? Ay, como el cuento de Blancanieves, que el príncipe llegó y le dio el beso del amor verdadero. Ahí todavía se maneja porque es lo que ven los cuentos de hada, que es el beso del amor verdadero. Pero cuando un niño te habla o se muestra teniendo un comportamiento sexual donde muéstrame tus genitales o ven para hacerte sexo oral con nombres, ¿verdad?, bien vulgares, porque no lo vamos a decir aquí, o empieza a tener unos movimientos que parecieran que está teniendo relaciones y la búsqueda de, en vez de darte un besito en la mejilla, quiere hacer sexo oral. Entonces eso es un menor que está siendo víctima. Ahí vemos esto. Es una alerta. Eso es una alerta, eso es una bandera roja que te habla. Bueno, es una cosa tremenda. Síntomas también vienen dados por una alta irritabilidad y un rechazo hacia el ofensor sexual, porque ya la instauración pasó de ser de seducción a la agresividad, porque el menor obviamente quiere poner algún tipo de distancia porque algo está sucediendo que ya lo está confrontando muchísimo. Pero aparece. Y presentan aislamiento. El menor empieza a ser ya sometido desde otra visión. Empiezan a estar aislados, empiezan muchas veces conductas regresivas. Por ejemplo, se había logrado el control de los esfínteres, es decir, ya no se hacía pipí en la cama, se empieza a hacer pipí en la cama, empieza a esconderse, no quiere compartir con los demás, empieza a notar muchos cambios a nivel escolar, baja el rendimiento escolar, empieza o a ser un niño muy retraído o un niño muy hipersexualizado y está muy brindado a que estas muestras de afectos tengan un contenido erótico, son alertas. A nivel de signos, que son ya elementos medibles y cuantificables, pueden presentar laceraciones en sus genitales. Como dije, no la mayoría va a aparecer porque no muchos son tocados a nivel de penetración, pero pueden aparecer, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual. Y tú dices, ¿cómo un niño de 7, 8, 9, 10 años te va a presentar un HPV, o sea, un virus del papiloma humano? Es porque fue tocado. O un virus de un herpes de cierta tipología en su boquita, te está diciendo que fue expuesto a un tema sexual. Entonces, son todas estas alertas que tenemos que empezar a ver.
Cuando se da esa fase de la interacción abusiva de manera más violenta, de manera más punitiva, el menor empieza a desarrollar, como mencionamos, todas estas sintomatologías y más. Muchísimas veces pasa lo que conocemos como la develación del secreto en las fases, que es que el menor o se lo cuenta a alguien o es descubierto en plena acción el ofensor, o muchas veces, pastora, en las escuelas se dan cuenta porque el menor a través del dibujo empieza a presentar un dibujo sexualizado. Expresa lo que siente. Expresa lo que siente, expresa lo que está viviendo, y en la escuela se dan cuenta. O se lo dicen a la profesora o a la psicóloga porque de verdad que están desbordados. Y esa fase explosiva del secreto, muchas veces, como no se maneja de manera adecuada, provoca mucho más daño que hasta el mismo abuso, porque se entera todo el mundo, el menor es revictimizado, es culpabilizado, es expuesto a todo tipo, al bullying, a todo tipo de escarnio, es estigmatizado. Entonces eso obviamente causa mucho dolor y mucho trauma en alguien que ya estuvo expuesto a un evento traumático. Lamentablemente, como dije, hay familias de tipo incestuoso que luego de que pasa toda aquella explosión del secreto, hay una denuncia, bueno, pasa como si fuera un huracán, luego viene esa cohesión familiar. Y si el ofensor o la ofensora era un miembro de esa familia, simplemente todo queda así. Y a esa persona le retiran el saludo y es parte de la familia, y luego pasa una normalidad y el menor no entiende qué pasó. ¿Por qué si no se le hizo justicia? No me hicieron justicia. ¿Qué pasó que de repente esta persona no estaba en la casa y ahora volvió y yo me veo obligado a compartir con quien me hizo daño? Esa cohesión familiar también tiene elementos muy traumatizantes que lo persiguen hasta la vida adulta al menor que fue víctima de abuso sexual infantil. Sí, y las consecuencias que trae en el niño. O sea, cuando un niño es abusado sexualmente, ¿cuáles consecuencias marcan o cuáles cosas marcan a ese niño? Lo primero es que hay un quiebre en su identidad. Hay un quiebre en su proceso de creación y formación de la identidad. Es un menor que va a desarrollar un trastorno de estrés postrauma. Es un menor que va a tener un trastorno del apego, porque evidentemente quien más estuvo llamado a cuidarme fue quien más daño me hizo. Entonces, si yo no puedo confiar en los que se supone que me tenían que cuidar, yo no puedo confiar en los demás, ni en nadie que esté fuera de mi entorno, si mi entorno fue el que más daño me hizo. Cuando hablamos de daños a largo plazo, muchos trastornos de personalidad están asociados al tema del abuso sexual, como es el trastorno límite de personalidad, como son los trastornos de bipolaridad, los trastornos de identidad disociativa, es decir, lo que antes se llamaba identidad múltiple, que desarrollan múltiples personalidades. Hay asociaciones en este sentido. Evidentemente es una persona que en su vida adulta va a tener un sinnúmero de dificultades para tener buenos lazos con personas en su haber. Vamos a tener personas que no pueden tener una relación de pareja estable porque no se saben vincular de manera saludable. Vamos a tener a personas con trastornos sexuales en su vida adulta. Es decir, que las secuelas son a corto, mediano y largo plazo. Sí, y algunas recomendaciones de cómo cuidar a nuestros niños, cómo tenerlos, ¿verdad?, a salvo y estar pendiente de ellos. Lo primero es la prevención. La prevención es vital aquí, pastora. La prevención la tenemos que empezar a hacer desde que nuestros niños empiezan a conocer su cuerpo. Lo primero es usted siempre estar alerta, ¿verdad? No es que vamos a estar persiguiendo a todos los familiares, pero sí hay que tener cuidados con todos en sentido general. Enseñar al niño y niña a cuidar su cuerpo, a nombrar su cuerpecito de manera adecuada y empezar a hablarle de que los adultos y los niños no tienen secretos. Todo lo que a ti te incomode, mi amor, tú se lo puedes decir a mamá o a papá
y nosotros siempre te vamos a creer, porque lo primero que hace el ofensor es decirle nadie te va a creer. Mira, no importa, mi amor, lo que tú me digas, mamá está aquí para cuidarte, para defenderte y para protegerte. Los abrazos son muy buenos, pero si no te sientes cómodo que abrazando ni que te abracen, no tienes que hacerlo, mi amor, para que el niño y la niña entiendan que tienen derechos sobre su cuerpo. La educación sexual implica que el niño aprenda a nombrar su cuerpo de manera adecuada, de que hay partes privadas y nadie te puede tocar tus partes privadas, mi amor. Si alguien lo hace, tú me lo puedes contar a mamá y mamá te va a creer y mamá te va a cuidar. Entonces vamos protegiendo en ese sentido. Obviamente, evitar también los elementos de hipersexualización, que son una forma de abuso, donde hay menores que son mini-mí. O sea, nada justifica un abuso. Y el adulto que hipersexualiza al menor colocándole o poniéndole ropas inadecuadas para su edad y poniéndole a que haga poses para fotos muy eróticas, está abusando. No está cuidando al menor, porque evidentemente el otro va a hacer exactamente lo mismo. Los niños no se besan en la boca. Ay, es que yo quiero mucho a mi bebé y por eso yo le doy besito en la boca. Esa boca suya estuvo en todas partes. Los adultos y los bebés no se besan. Ay, pero que eso no tiene nada de malo porque yo no lo estoy erotizando. Usted anda besando a todo el pueblo. Usted anda besando a todo el mundo. ¿A quién besa? ¿A la pastora? Al pastor, Mi esposo, claro, a su esposo. a mí, sí. Usted no anda besando a los amigos. Entonces, si por querer vamos, yo quiero muchísima gente, no por eso me ando besando con todo el pueblo. Es para que me puedan entender. La boca es erótica. Y si usted le enseña a un bebé, a un niño, que usted le besa en su boquita porque usted le quiere mucho, otro que no es usted también lo va a hacer. Entonces, cuando aprendemos y cuando el menor aprende eso, también empieza a poner límites y a generar confianza hacia sus adultos de confianza. Para las niñas, a mí me gusta usar mucho, y lo vamos a dejar aquí abajo en línea, el libro de Tere. Bueno, se llama Tere, por cierto, el personaje. Los libros de Tere o el cuento de Tere, de Teresa, que se usa mucho porque es un dibujo animado bastante cortito, como si fuera un cuento, donde la niña va explicando todo lo que yo he dicho para que el menor lo entienda más fácil, porque al ser dibujos animados, pues el niño lo interioriza más sobre el tema de el cuidado del cuerpo, los abrazos, los secretos. Entonces, comparta con su niña esto. Y para los varoncitos, el libro de Sebas o Sebastián, que es también para que el niño también se eduque. Así es que aquí abajo vamos a dejarle los dos nombres de esos dos formas, están en YouTube, son dos cortos animados que les ayudan mucho. Que pueden y también, comprender en su propio lenguaje. que pueden comprenderlo en su propio lenguaje, pero también para que el adulto sepa cómo va a manejar la información con el menor. Sí, así es. Bueno, señores, vamos a ponerle mucho cuidado y mucha atención a nuestros hijos, a nuestros niños. Recuerdo que cuando mis niños estaban pequeños, Javier José, Chanel, Abraham, su abuela Nilka siempre tenía una cita con ellos y siempre le decía, tu cuerpo no lo puede tocar nadie. Siempre le daba esos consejos y le decía cómo sentarse, cómo manejarse con los adultos, cómo cuidarse de no estar en lugares así aislados con personas adultas. Y mis hijos lo entendieron perfectamente, estando pequeñitos. O sea, estamos hablando que desde que tenían 2 años ya ellos comprendían y sabían poner límites. Así que vamos, así como dice la doctora Heidi, vamos a hablar con nuestros hijos y decirles que sí, que nosotros le vamos a creer siempre, que cualquier situación que lo haga sentir incómodo, que siempre lo hable con nosotros, para que ellos puedan sentir esa protección y puedan abrir su corazón y hablar abiertamente de cualquier situación que puedan estar pasando, porque es importante prevenir antes que lamentar. Así que Heidi, gracias por este tiempo tan edificante. Gracias por abordar este tema de una manera así, tan completa, tan amplia. Y a ustedes, señores, vamos a compartir este tema con las madres, con los padres, para que también pongan atención y pongan cuidado con sus hijos.
Vamos a compartir y vamos a darle like. Así que los invitamos a nuestro próximo episodio aquí en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.